Bienvenidos a Yahya's Podcast, un espacio de conversación donde la cultura, la historia y la actualidad se entrelazan con la voz de sus protagonistas. Aquí encontrarás entrevistas con pensadores, autores, analistas y creadores que reflexionan sobre los temas que marcan nuestro tiempo. Desde las raíces culturales del Mediterráneo hasta los debates globales que moldean el presente. Yahya's Podcast te invita a ver, escuchar, a cuestionar y a descubrir nuevas perspectivas. Soy Yahya y te acompaño en este viaje de ideas, conocimiento y diálogo. Bienvenidos, empieza ahora el podcast. A la gente que nos va a ver, hoy tenemos a uno de los grandes. Recuerda, dame un like, haz tu comentario, suscríbete y comparte. De verdad lo digo porque es así. A Francisco Jarauta, catedrático de Filosofía en la Universidad de Murcia, ha realizado estudios de Historia del Arte, Filosofía en las universidades de Valencia, Roma, Münster West, Berlín y París. Profesor invitado de universidades europeas y americanas, sus trabajos se orientan especialmente en el campo de la historia de las ideas, la filosofía de la cultura, la estética y teoría del arte. Entre sus numerosas publicaciones citamos los ensayos Kierkegaard, los últimos de la dialéctica del individuo, 1975, la filosofía y su otro, 1977, fragmento de totalidad, los límites del clasismo y más, que aquí no puedo citarlas todas porque hay muchas, y ha sido vicepresidente del patronato de l'ENCARS, siendo actualmente miembro del patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Forma parte del comité científico de la Fundación Botín, del World Political Forum y del Instituto Europeo de Design España. Dirige en Murcia el Foro de la Mundialización desde 1990. Igualmente forma parte de los comités científicos de ERID, Experimenta Ploverizo y Le Monde Diplomatique. Participa en el grupo Géophilosophie de l'Europe y es coordinador del grupo Tanger. Igualmente es director de la colección Arquelectura, entre otras cosas. Don Francisco, la verdad es un honor, en primer lugar, estar y que me pueda acceder a entrevistarle, digamos, a charlar. Yo siempre digo, es una charla entre amigos más bien. Muy bien, que aprovecho, yo también lo pienso así. Sí, pues yo le quería empezar con algo así diferente, de una frase de Albert Camus. Dice: ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche juste à côté de moi y sois mon ami. No andes delante de mí, a lo mejor no te voy a seguir. No andes detrás de mí, a lo mejor no te voy a guiar. Anda al lado mío y sé mi amigo. Es un texto muy bello que recordaba de Camus, construyendo una idea que es la del partage, la del compartir, la de una amistad capaz de abrazarnos a todos, y contra aquella otra idea que protegía el heroísmo del individuo. Hoy se trata de construir nuevas comunidades, nuevas formas de fraternidad y de proyectos que articulen, que unan a las personas. De eso se trata, de que nosotros, y también lo que hemos conseguido a lo largo de la historia, había muchas revoluciones culturales, sociales, políticas y todo, que se han producido cambios también en lo político, han cambiado cambios institucionales, cambios estructurales sobre todo, pero
aún así no han podido cambiar, no han dado el verdadero cambio que constante, que puede estar siempre ahí, porque con todo lo que hemos conseguido, volvamos y estamos viendo que vuelve otra vez lo que es, digamos, lo absoluto en la política, se aleja siempre de lo individualismo, se vuelve más atrás, como que todo lo que hemos conseguido lo estamos perdiendo poco a poco. ¿Qué te parece? Hoy, efectivamente, nosotros pertenecemos a una época de una gran velocidad. Los cambios se producen permanentemente. Un gran sociólogo, Zygmunt Bauman, decía que vivimos en los tiempos más acelerados de la historia humana y que nosotros nos hemos convertido en observadores de esos cambios. La relación con la historia hoy se hace como atrapada por una forma de actualismo. Todo cambia cada día y no tenemos, a diferencia de otros tiempos, los mapas que nos pueden orientar o nos pueden guiar. Hay una forma de exilio, de no pertenecer a ningún tiempo. Es una gran revolución antropológica, lo decía Paul Virilio, que era un gran antropólogo francés, que domiciliar la velocidad ha sido lo más revolucionario de nuestro tiempo. Pero esto genera tremendos problemas y dificultades. Conlleva, en primer lugar, un relativismo general. Nada es definitivo, todo es sustituible. Caminamos y no importa porque tampoco sabemos cómo serán. No, si nos pusiéramos hoy a hablar tú y yo y Joaquín del futuro, no diríamos cosas muy interesantes. Es un interrogante, no es fácil hablar. No es fácil, lo que hemos hablado antes de venir aquí sobre un tema así concreto. Sí. Nadie predicaba lo que... Nadie preveía y los cambios van a ser todavía más acelerados. Allí hay razones principales. La aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación eso iba a preguntarle sobre ha modificado totalmente nuestro tiempo. Y lo que viene. Y lo que viene. Estamos en el comienzo de una nueva época. La época de la IA, la inteligencia artificial. Sí, por supuesto. La IA jugará un papel definitivo. Y la IA será sustituida por otra IA. Sí. Y habrá cada vez más, todo termina siendo communication, communication and communication. Digamos, todos estamos en una burbuja de comunicación. Solo para adaptarnos necesitamos hacer un esfuerzo impresionante. Sí. Si estás en plataformas, yo no intento salvarme no teniendo plataforma, no uso WhatsApp, imagínate, no lo uso, porque me quiero proteger un poco, pero el estándar, las juventudes, la gente nueva, viven atrapados por la fascinación de esos mundos que son virtuales, no son reales. Y el mundo real se va entrópicamente encogiendo, retirándose. ¿Y tú crees que no vendrá un momento que habrá un punto
de flexión, un punto de donde tenemos que parar y volver atrás. Volver atrás en plan que volvemos a nosotros mismos. Eso lo veo muy complicado. En términos macro, la tendencia hoy señala que el horizonte será cada vez más dominado por ese mundo de realidades virtuales, de fiction and fiction. Hay ya muchas personas, el tema que presentas es muy importante, hay ya muchas personas que ante esa situación han elegido, es su decisión, salirse del gran circo y se retiran. Se retiran a una vida más solitaria, menos en el laberinto de lo que acontece en el mundo, pero en ese retirarse hay también la aparición de una conciencia crítica del mundo. Eso. Y eso es muy importante. Quizás allí Pueden crear un contraste, un punto de, sí, eso, que también para los demás que lo vean como comparando su mundo, un mundo paralelo donde a lo mejor después tenemos que nosotros también a volver. exacto. Estamos en una situación, hoy se lee con mucha frecuencia que se da hoy un regreso a la espiritualidad. Eso es lo que... No digo a lo religioso, La espiritualidad, literalmente, sí, el a la interior. espiritualidad. Hay muchos sociólogos, intelectuales, Sí. que hablan de ese regreso. Regreso al espíritu. Y yo soy un poco escéptico. Lo que sí hay un cambio en la conciencia contemporánea sobre la gran insatisfacción del mundo actual. Freud escribió aquel libro El malestar de la civilización. Es un libro muy importante, lo escribe en el año 21, 22, lo publica en el año 30, 1900, y es un libro que diagnostica todos estos problemas, una insatisfacción. Si el horizonte fuera ser feliz, esta es otra gran cuestión, pero no es fácil conseguir ser feliz. Estamos en un momento de búsqueda, cada uno tiene que volver a pensar su lugar en el mundo y a partir de ahí construir el horizonte de sus relaciones personales, de su comunicación humana, de los valores morales como pueden ser la solidaridad o incluso pensar en aquellos otros que por estar lejos no son ajenos a nuestra conciencia y a nuestra forma de pensar. Hoy es un momento realmente para todos estos efectos muy importante. En el plan de la espiritualidad, ¿dónde está, digamos, ahí el rol de la religión? O donde, digamos, en el futuro puede disminuir, crecer, depende de alguna que otra, o cómo tú lo ves así, ¿no? Digamos que por una parte, hoy se habla de que pertenecemos a civilizaciones secularizadas, donde el elemento religioso dejó de tener la importancia que tuvo en las sociedades tradicionales. La búsqueda o el regreso de lo religioso no aparece de una forma tan, comillas, institucionalizada. Sí. Piensa en la Iglesia, piensa en el Islam. Ahora yo creo que el regreso es más individual.
es más individual, representa una experiencia de escala individual, aunque haya manifestaciones que también podemos llamar comunitarias, ¿sabes? Pero digamos que hoy nos hacemos muchas preguntas y esas preguntas tienen que ver, el verdadero tesoro nuestro son nuestras preguntas, no nuestras soluciones a las preguntas. Tenemos que, en la educación, es muy importante Sí, va a preguntarle por la educación. formar precisamente esa mirada sobre las preguntas. La educación, el arte y Sí. la cultura, su rol en La educación juega hoy un papel fundamental. ¿No crees que es un poco, digamos que ha cambiado muchísimo lo que era el rol tradicional de la educación, la escuela, el colegio? Ahora con las mismas los medios que tenemos ahora, educan más que el colegio o la casa, que el niño o el joven está más bien con su aparato, sea móvil o ordenador, mismo otras máquinas que a lo mejor no sabemos todos, no dominamos bien. Está más, digamos, recibe más de ella que de sus padres o del colegio. Está clarísimo, ese desplazamiento ya se ha producido. Sí. Por otra parte, la familia es una de las instituciones fuertemente en crisis. Hoy la familia ya no es una familia tradicional, es una familia con muchas situaciones de nerviosismo, Eso afecta directamente a la educación, evidentemente. Pero antes la educación tenía dos lugares privilegiados, o era la familia La casa, o era la escuela. Sí. Hoy hay un exterior que es también importantísimo para la forma de orientar la mirada, la forma de pensar, la forma de estar, todo eso va a cambiar muchísimo, muchísimo. Ya está cambiando. Los chicos que hoy, como tú bien dices, se acercan al mundo de las nuevas comunicaciones, su mundo, su horizonte simbólico se forma en esos territorios, no en el ejemplo que puede significar su abuelo, su abuela, sus padres. Sí. Y también hay una desazón por parte de los padres que no saben cómo, comillas, educar a sus hijos. Si no están preparados para ello, si también no tienen... Es un trabajo complicado ese. Sí. Hablando de la familia, ahora, digamos, los partidos conservadores llaman a esta puerta de la familia, pero ahí entran y para, digamos que cambiar lo que son los derechos, minimizarlos un poco, darle la vuelta a lo que siempre ha conseguido la democracia con más o menos, digamos, la izquierda o el socialismo, los derechos que ha conseguido los trabajadores, la familia, las libertades. Ahora entrando por ahí, por la familia, justamente por lo conservador, por volver atrás, por la religión, por los valores, ya como ves en Europa el panorama que está volviendo, digamos, más bien a lo conservador más que a lo progresista. En Europa, ya que citas a Europa, este fenómeno se parte de una evolución hacia posiciones conservadoras, ideológicamente y políticamente. Se buscan sociedades que, por ejemplo, valoran fuertemente la identidad y se le añade un término, identidad nacional, y abren un frente delicadísimo que es los temas de la exclusión social. Los que no pertenecen a esa identidad, fuera.
Pero ¿quiénes son justamente los que no pertenecen a ese nivel de identidad? Los emigrantes. Y por eso en este giro hacia la derecha, hacia posiciones conservadoras, como tú dices, aparecen los nuevos elementos, los nuevos enemigos, aquellos que no pertenecen a lo que la ideología conservadora reconoce como propios. Y el extranjero, comenzabas hablando de Camus, Sí. y ahora el emigrante, y también Camus hablaba del argelino, era, ¿qué pasa? Esta mañana he leído el nuevo presidente chileno, Casta. Lo primero que dice, aquí hay muchos que no están legalmente y tendrán que irse. Yo conozco bien Chile, pero ya comienza a decir que es él mismo. Sí. Él, claro, está allí, es hijo de alemanes nazis, que al final de la Segunda Guerra emigraron a Chile. ¿No? Lo que pasa con Trump también. Sí, Sí. bueno, Trump, pero Es ¿quién no es emigrante en Estados Unidos? Decía que todos son inmigrantes. Sí, recuerdo lo de François Mitterrand, que dijo que aquí todos somos inmigrantes. La diferencia entre uno y otro es la llegada. Uno llegó hace 2000 años, otro 300 años, otro 4 años o un día. Es muy pertinente la observación de Mitterrand. Hoy este problema se ha convertido en un problema crucial para las políticas sociales. Pero solo en Europa. No, Estados Porque Unidos, Singapur tiene 40% de inmigrantes. sí, Los 37 son solo, o sea, que están legalmente con residencia. Hay otros 20 que son contratos. Casi el país donde ¿cómo se dice? Primero en el mundo, el salario, el Sí. más alto del mundo. sí, lo sé, Singapur. lo conozco. En Emiratos Árabes, solo el 10% son emiratíes. El 90% ni siquiera tienen nacionalidad. Pero no hay ningún problema. Además crecen con esto. Pero son estados que vamos a llamar excepción. Excepción, ¿qué significa? Singapur es una ciudad-estado Sí, que ha acumulado unas potencias económico-financieras impresionantes. desde los Tienen años las mejores instituciones, hoy tienen el mejor politécnico de Asia, mejor que incluso Japón. Sí, Es algo impresionante. Los Emiratos son artificiales sí, y han conseguido crear, pero allí tú tienes, por ejemplo, un poco lo contrario. Dos países los más poblados de la Tierra, China e India. China está ya casi rozando los 1.400 millones de habitantes. sí. Tiene una población islámica en la parte occidental Uigur, sí, importante. sí, eso se encuentra. Siempre ha habido políticas ambiguas. Sobre el interior continental, China nunca ha tenido políticas. Su gran presión de investimento, de todo, ha sido sobre la costa. Shanghái es el centro que representa esa política. India tiene también sus Problemas, naciones señaladas, Muchísimo. digamos. India tiene El más Punjab tiene más problemas porque tiene más etnias. También no son la política. Yo creo que China, por el comunismo, todos somos iguales, más o menos, en teoría. En cambio en la India las No. castas, todo se ha mantenido y han sido líneas rojas que separaban las comunidades de una forma muy evidente. Muy, Tienes muy- toda una la razón. diferencia Sí. es
Pero hoy para nuestros países, lo que te contaba de Chile que leíamos esta mañana, Sí. las primeras declaraciones de Kast ha sido precisamente esa. Hay muchos que aquí están ilegalmente y tendrán que irse. Muchos son venezolanos. En Chile hay muchos venezolanos. Hay otros que han ido haciendo, qué decirte, atravesaron los Andes de Argentina porque Chile tenía una economía muy interesante. Sí, a un tiempo sí. Tenía un monopolio que era el cobre. El cobre en Chile es propiedad del Estado y lo administra el Banco Nacional. Son una garantía de lo que pueden ser las garantías financieras del Estado. Los precios de los minerales han oscilado mucho, han cambiado mucho, pero en fin, eso nos lleva hacia otros campos, otras situaciones, y lo que nosotros estábamos hablando era más bien de cómo esa idea, La ideología. ya es un hecho. Bourdieu, hace unos años, Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, escribía aquel texto, La ville générique. Nosotros vivimos en ciudades genéricas, donde convive lenguas, religiones. Debemos de acostumbrarnos a vivir en mundos complejos. Salvaremos la identidad de cada uno, pero no la impondremos como ley a los otros. Tenemos que estar en una forma activa de tolerancia. Y la base de la tolerancia es el reconocimiento. Te reconozco, eres además mi amigo, Joaquín es murciano, yo como si lo fuera, pero estamos todos... La idea de complejidad es muy interesante y de ville générique es también muy interesante porque describe las nuevas formas de lo social. La urbe. La urbe, efectivamente. Digamos, ¿qué hizo el Imperio Romano? Todo el que caía bajo las fronteras del imperio se le aplicaba la misma ley. Eran parte de las civitas, de la ciudad romana. Los otros que eran extranjeros. Y antes de que llegaran a la forma del extranjero, eran simplemente bárbaros. Eso que... Nosotros pertenecemos a las civitas, a la ciudad, los otros son bárbaros. Y los bárbaros venían de los interiores de Asia, llegaban hasta aquí. Estábamos hablando antes de espiritualismo y aquí estamos, yo le dije que hay algunas vibraciones donde estamos en esta ciudad, además cerca por aquí, de un autor, digamos una persona, la más famosa que ha dado esta tierra. Yo siempre digo, tú te vas a la India, nadie conoce Murcia, pero vas a Peshawar y dice Ibn Arabi, dice sí, Murcia, o Murcia, Ibn Arabi, Murcia. Y estamos en su presencia aquí en Murcia, recordar lo que dijo sobre que su corazón es un pasto de gacela, sí, es un monasterio, es una cava, es un mihrab, es una iglesia, reúne todas las religiones y al final y a cabo su religión es amor. Sin duda alguna, te felicito y te agradezco que recuerdes a Ibn Arabi. Este texto que acabas de pronunciar está escrito Sí. en una traducción de Pablo,
Sí, además a la entrada del Museo de las Claras. sí, Cuando entras y pasas el claustro ya aparece el texto de Ibn Arabi. Estamos en el siglo XIII. Es una maravillosa, es una filosofía, además de un elemento que nace en el contexto de la religión, pero que ha atravesado por una parte toda la cultura religiosa del sufismo, que ha encontrado precisamente en España, en la primera España, sus lugares de desarrollo, pero que luego penetraron los conventos de Juan de la Cruz del siglo XVI. Y cuando tú recorres el viaje que hace Ibn Arabi prácticamente pasando por Cairo, que llega después a Damasco, sí, donde muere. Yo he hecho la visita a la tumba sí, el en recorrido. Damasco, era muy emotivo y me encuentro cada vez más con intelectuales europeos que son admiradores y lectores de Ibn Arabi, Sí, porque esa filosofía, esa forma de pensar, tiene una actualidad absoluta y lo deberíamos de considerar como un clásico del pensamiento, sí, la verdad. y sean cuales sean sus referencias religiosas, él ha sido un maestro, un Grande. rabí que ha tenido para todos esa... Sí, dice que su religión es amor, pues es la religión de toda Sí, la humanidad. exactamente. Hablando de su Exactamente. recorrido, y tú has estado en su tumba en Damasco. Hablando de Damasco y de las cercanías, hemos hablado antes de lo que de verdad está pasando en el mundo, sobre todo en esa parte del mundo exactamente, Sí, aunque en otras partes también. Sobre todo cuando recordamos, hoy estábamos hablando de Damasco, de Siria, el cambio que ha hecho no esperado, el cambio no esperado lo que ha pasado ahí. un cambio no esperado, pero no olvidado. Fíjate, la primera vez que visitamos Siria, todavía estaba el padre, Hafez, Abad. Era él el presidente. Y Siria parecía el país más moderno de todos. Había una educación extraordinaria, había una salud extraordinaria, había políticas sociales de vivienda. Para mí siempre ver Damasco o Alepo, que nosotros que veníamos del sur, entrábamos prácticamente desde Palestina o desde Jordania, mejor, que subíamos por Jordania. Y para mí Damasco era un sueño. Yo de pequeño tengo una historia muy curiosa para contarte. Todos mis sueños acontecían en Damasco. eso es lo que pasa Había leído un libro sobre las 1001 noches ilustrado, un libro francés, y luego ya pensaba, cuando tenía un sueño, todo ocurría en Damasco. Y cuando llego a Damasco, fue mi ciudad preferida. Luego comienzo a estudiar, comienzo a ver, nos quedamos, es que hemos viajado mucho a Damasco. Y la estampa que más me emocionaba, a esta hora de la tarde, en la mezquita principal de Damasco, que se había construido sobre un templo romano con 300 columnas de línea, había un frontis, un banco de piedra, y allí acudían como 200, 250 ciegos de Damasco. Y miraban el poniente, estaban así. Esa imagen es de lo más impresionante.
no tenían vista, Pero veía. pero tenían visión. Esa es la cuestión del ciego. Y el Damasco eran como una comunidad de videntes que miraban al futuro, miraban a Poniente. Poniente, sí. Miraban a Poniente, iba cayendo el sol y estaban allí todos. Se te encogía el alma, te producía una impresión terrible. Y Damasco después, ahora cuando he visto, por ejemplo, he amado a Alepo. Alepo me producía una fascinación extraordinaria. Hemos recorrido el gran castillo, la gran fortaleza, eso lo hemos hecho, pero luego la parte de la ciudad, es una ciudad tan especial ahora, totalmente machacada, destruida. Ahora sí, ahora ya. Y la restauración de eso va a costar. No, ya. Ahí lo que se ha perdido no se puede recuperar fácilmente. No, Por pero, lo que están ahora no sé. Pero si vas a Damasco encuentras que hay una periferia de la ciudad totalmente destruida. No, Siria se tiene que restaurar, se tiene que reconstruir. ¿Tú cómo ves este gobierno de ahora? Bueno, es algo sorprendente. Nadie lo podría decir, que se diera ese golpe, que se retiraran los rusos, que hubiera una entrega del ejército sirio, Sí. que tenía muchísimo poder, había una monarquía, pero al mismo tiempo había un ejército, Sí. y de pronto se entregan, el rey se va a Rusia, las milicias ocupan el país. 300 milicias entran, que había ahí, cuando entraron había... Pero más de esto 30. es un hecho real, Sí, sí. esto ha ocurrido. Ya. Y de pronto todo el mundo exclama, Rusia no No dice nada. tiene sus bases. Se ha ido ahora el presidente Soleimani, se ha ido Sí. hace una semana a Rusia. Habló con el Putin. Bueno, siempre ha habido unas excelentes relaciones con Rusia. Era un partido, el partido era de inspiración política socialista. Sí. Tú lo conoces muy bien. Sí, sí. Eso era una tradición socialista muy socialista. y inspiró todos los modelos sociales. Si era el mejor país, el país más laico o laico de Era todos los países Él y musulmanes. Túnez. Túnez Ha tenido ha tenido una deriva muy singular. Ha tenido también una fuerte, digamos, resistencia del pueblo. No más lejos de Damasco, aunque también Gaza. Gaza hoy es la experiencia más dolorosa, más dramática. Produce algo insoportable, es una tragedia, genocidio. ¿Cómo nos hemos podido permitir todo esto? Tú que vives tan de cerca con tu militancia, y yo también estoy ahí. Siempre, estamos siempre ahí. Pero seguimos sin entender No se puede, porque cómo nosotros ha sido posible. cómo ha sido posible la incompetencia de los estados para el apoyo incondicional de Estados Unidos a Netanyahu. Pero yo no solamente me pregunto esto ya cuando hemos llegado ya muy tarde, Netanyahu y Estados Unidos. Estamos hablando de esta gente que supuestamente que ha pasado todo ese dolor, ese horror con los nazis en Europa, después los acogen en Palestina como refugiados, como han llegado. Sí, 47. Y después le hacen todo esto. ¿Cómo puede ser la mente esa humana, digo? No, tampoco vamos a decir, ¿cómo puede llegar a esto? No hay explicación, ni psiquiátrica. Estamos hablando antes de lo subliminal y te he dicho que
lo subliminal, lo inconsciente, puede procesar, según estudios, hasta 11 millones de bits por segundo. En cambio, lo consciente, la conciencia nuestra, solo procesa de 15 en algunos estudios, hasta 50 bits. Nosotros funcionamos al 95% por nuestro inconsciente. Sí. Todo lo que hacemos, la mayoría de lo que hacemos, lo hacemos inconscientemente. No con nuestra conciencia vamos a razonar, estudiar, analizar y tal. ¿El humano es así? ¿Todo lo que los humanos pueden ser así? Yo no pienso cuál sea la proporción entre inconsciente y consciente. Nadie nos puede quitar la exigencia de mirar las cosas en su dimensión dramática, lo que hemos visto, esas pantallas que nos ofrecían niños, mujeres, asesinatos, bombardeos, esa terrible historia que sigue ocurriendo a otro nivel, lo que tú decías, las últimas lluvias, las inundaciones que han producido. No querría. Sí, yo he visitado he visitado campos de concentración. He estado en Dachau y en Auschwitz, en Birkenau. Tenía una curiosidad por ver eso. ¿Cómo era posible el exterminio, el holocausto? Pero ¿cómo es posible que ahora, fíjate, en el último viaje que hicimos a Palestina, 3 semanas, Antonia y yo, sí, que nos alojábamos en Jerusalén, en el hospicio austríaco, junto a la puerta de Damasco, pero la estación de autobuses estaba allí mismo, pasar la puerta y enseguida, y cada mañana a las 8 tomábamos un autobús que nos llevaba a Nablus, cada día una ciudad, y pasábamos el día allí hablando, viendo a la gente. Por la tarde luego comentábamos, había amigos que venían, cenábamos juntos, y yo me daba cuenta de que dentro de la sociedad israelí había incluso militares que estaban absolutamente a favor de los dos estados y a favor de ese reconocimiento de la identidad palestina. Y había gente que era realmente admirable, que se enfrentaba al régimen, que había dejado el ejército porque por problemas no podía vivir o ser cómplice de esa historia. Toda esa gente la hemos visto. Yo digo, la sociedad israelí no podrá tolerar que esto ocurra. E incluso se llegó a hablar de implosión, de ruptura desde dentro. Sí, se está corriendo, pero poco a poco. Sí, Ahora mismo, por ejemplo, después de los acontecimientos de Gaza, leí el otro día en The Nation, un semanario político americano, que, esto es interesante, que en la opinión pública americana el aprecio a Israel había bajado muchísimo. La respuesta inmediata del gobierno israelí son inversiones colosales para motivar de nuevo el afecto, la predisposición favorable a considerar a Israel como algo propio, querido. Sí, como un Estado Eso democrático. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Esta historia no ha terminado. No termina. Eso va a quedar ahí como una mancha ya que no se borra. La generación de ahora ya no es generación.
lo bueno y lo malo de las nuevas tecnologías. Ahora ya no tenemos todos la misma fuente en el VDC o Europa Press o... Sí. No, ahora cada uno puede sacar su cámara y informando desde... Ve perfectamente Entonces no tiene lo que ya, ha acontecido. ya lo ven todos. Sí. La generación esa que se llama generación Z ahora Sí. en Estados Unidos está Tiene otra información y no viven del dictat de lo que se le ha contado, Sí. sino que tienen también sus ideas propias sobre cómo son. Y las también situaciones. alternativa, la información alternativa, los medios Muy alternativos. importante, Muy muy importante porque hay una prensa independiente, Eso es lo que tú hay un eliges. cine independiente muy importante. Eso es lo que hace que ahora, digamos, el lado bueno de la nueva tecnología, Sí. la libertad. Exactamente. ¿Y tú crees que el futuro, más bien lejano, digamos, llegaremos a esa conciencia colectiva, a ese nivel, digamos, de igualdad, a ese, más bien despertar? Es nuestra lucha. Eso sí, ¿no? Debemos de mantenernos en un internacionalismo. Lo que le ocurra a cualquier ser humano me importa. Marx decía que tenemos que pensar con un concepto fuerte de humanidad. La humanidad es mi cuestión, es mi horizonte, es mi pasión. Solo decían los grandes revolucionarios del 19, los anarquistas también. Estamos en un momento en el que hay que recuperar esa conciencia colectiva. Colectivo. Una conciencia, fíjate que en algún momento pensábamos que había instituciones que eran las guardianas de esa conciencia colectiva. Pensaba, por ejemplo, en las Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas. Es una voz necesaria porque está obligada a hablar en términos de humanidad. Para nosotros, europeos, siempre creía, y hoy lo pienso más todavía, que el silencio del Papa es muy problemático por su autoridad moral que tiene. No conocemos, por ejemplo, un religioso que tenga en el Islam tanta potencia como el Papa. El Papa tiene una voz, una autoridad moral. Cuando guarda silencio yo me pongo triste, me preocupo por su silencio. Sí. Hoy necesitamos, si estas voces desfallecen, debemos nosotros asumir el papel de manifestarnos, comunicar, escribir, pensar, reivindicar, luchar por todo esto. Creo que en el futuro, como bien dices, debemos de construir precisamente ese horizonte donde todo lo humano tenga su lugar. Sí. Hablando ahí, por último, hemos hablado de lo humano. ¿Qué significa la patria? Es un tema que podemos llamar, te agradezco, es una pregunta en este momento súper actual. En el proceso acelerado de la globalización, todos nos sabemos sujetos de ese mundo global. Cada día las diferencias que hay entre un chico de Murcia y un chico de su misma edad de Singapur cada vez eran más pequeñas. Se han formado en la misma PlayStation, sí. Escuchan el mismo Spotify, sí. Leen los mismos relatos, pero en ese mundo globalizado exige el reconocimiento de un lugar que ya no es casa, que es algo más, que es un lugar común,
y al que muchas veces nos refugiamos, porque a lo mejor hemos nacido ahí. Solo por eso. Ese es un elemento muy importante. Tenemos una lengua, están las generaciones, nuestros padres. No lo relativices, es muy importante psicológicamente. Sí. Yo me siento más cosmopolita que español. No tengo por qué... ¿No crees que la patria es una marca? En sus usos puede ser una marca, pero siempre será algo más que una marca. Una marca que usan unos para ¿Sí? dominar Sí. o engañar o aprovechar ¿Sí? a otros. Y Sí. hay algunos que van con buena fe, sí, yo, Sí, mi patria, me eso, dejémoslo. Las patrias o las banderas no me interesan, ¿comprendes? La patria, donde hay patria hay una bandera sí, que dice, exige el reconocimiento, exige la pertenencia, exige la exclusión del otro. el egoísmo. Por supuesto, la forma del egoísmo. Pero ese es un tema que eso creció sobre todo cuando a partir del 18 comenzaron a multiplicarse los nacionalismos. Patria, nación. Nación tiene todavía una cobertura mayor. Sí, Nación tiene además un cuerpo legal, una identidad que podemos llamar legal. Pero estamos planteando formas de pertenencia apátrida, sin patria. Es una forma de orfandad, sin patria. da miedo a veces, la gente tiene miedo de no acogerse a una patria, como Sí. un refugio, como En un... parte todos la necesitamos, pero vamos a crear una patria mundial, inshallah, mundial, inshallah. un mundo abierto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo desearía que esto no termine nunca. Estaremos Bueno, aquí, pero veo a nuestro amigo Joaquín que está pendiente de... No, además de que un poco de fresco y empieza. Y... No, pero es muy agradable. Sí, de verdad que Y- ha ayudado. Mira la diferencia entre ayer y hoy. Sí, pero Ayer a esta hora estaba torrencial. sí, hemos Y ido nosotros hemos hablado ya cambiando. hace y- mucho, varias veces y ya. Pues, Pero para paso. cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis. Inshallah, Inshallah. eso tiene que continuar porque un poco la gente no va a querer la gente más. Nosotros queremos divulgar, como le he dicho, Está la muy gente bien que estamos, vuestro trabajo. os eso es lo que felicito. queremos y que la gente tenga los verdaderos divulgadores, no los que venden cualquier mercancía, sino por amor al arte mismo. Así que eso, y Por supuesto, y comparto vuestro trabajo muchísimas gracias. La y verdad de que las por la manifestaciones en las que te veo. Sí, eso es, Dios me da llevando- esa, yo siempre soy así, digo, estoy con una voz muy baja, siempre voy muy tranquilo, pero cuando voy ahí, esto no soy yo. Pues Mucha gente me pues dice, yo te he "Estaba-". observado muchísimo y me he quedado Eso absolutamente esa es sorprendido. la voz de Palestina, Bravo. que me la Me gusta todavía más. Y a veces llevabas a aquellos niños Sí, que les sí, pasabas sí, el sí, micro y cantaban y hablaban. Sí, la mayoría lo conocí ahí, otros lo conozco en el barrio, Ah, sí. pero ya me identifican con eso, con la manifestación de Pues me Palestina. gustaba mucho verte allí. Pues muchísimas gracias. Un gran y te placer. lo agradezco muchísimo. de Un verdad. gran placer. Y sobre todo por Palestina. Mi hermano, un placer.